Buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Negocios en Conjunto. Mi nombre es Adrián Gutiérrez y estoy muy feliz de encontrarme aquí con un gran amigo, el licenciado Héctor Miranda. Él es director y socio de la empresa Prospectiva, una empresa que se dedica a ventas gubernamentales, y es una persona muy disciplinada, muy ordenada, y justo por eso hemos decidido hablar de este tema tan importante para los empresarios, el orden y la disciplina en los negocios. ¿Cómo estás, Héctor? Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti y buenos días, tardes o noches según nos estén oyendo. Y pues muchas gracias, yo feliz de estar aquí, Sí. como dicen por ahí. Oye, Héctor, pues estamos platicando sobre los temas que considerábamos importantes que un líder debería de dominar, de entender y buscar llevar día a día a la práctica. Y muchos de ellos derivaban en el orden y en la disciplina, y por eso me permití pedirte el favor que nos acompañaras. Te considero una persona muy ordenada. Y más allá de los hábitos o buenas prácticas que tú tengas, a mí me interesaría que nos platicaras un poco de dónde viene esto, ¿no? De dónde surge, y más adelante tocaremos el cómo aplicarlo si no lo eres, pero cuéntanos un poquito de ti, tu formación, lo que has hecho. Bien, claro que sí. Pues mira, yo soy pedagogo de profesión y de ahí me dediqué muchos años al tema de las escuelas. Entonces el trabajar con maestros, el trabajar con alumnos, pues de alguna manera, aunque por vocación lo haces, también por profesionalismo te obliga. Y es lo que vendes, ¿no? O sea, exactamente. Pensando en mis hijos, yo los mando a la escuela entre muchas otras cosas para que formen esa disciplina. Así es, y principalmente empieza con un orden mental que debes tener, porque como bien dices, la exigencia académica que cualquier persona busca en una escuela empieza desde lo ordenado en que te la explican, y luego de la manera en que queda claro en el actuar del día a día con los profesores, con los alumnos. Bueno, empieza en tu casa, ¿no? Claro. Pero donde puede tomar una forma, una estructura más en forma, valga la redundancia, es en la escuela, ¿no? Sí, en la escuela fortaleces lo que en casa se dio, o aquellas cosas que no se han dado bien en casa, a lo mejor ahí se van puliendo, pues por la convivencia y por la exigencia. Es muy curioso cómo normalmente la gente busca siempre lo mejor para sus hijos, y buscan una escuela que les dé valores. Pero esos valores no se dan, ya se traen y hay que pulirlos, hay que seguir trabajándolos, hay que convertirlos en hábitos que sean buenos, y partiendo de ahí se van construyendo buenas cosas. Pero de la mano con eso creo que va la exigencia que empieza por la autoexigencia y luego el cumplimiento de las normas, ¿no? Más o menos por ahí. Y fíjate, en este tema de la disciplina y del orden, pues como bien dices, viene desde casa. Vemos muchos que por muchos años mamá te decía, oye, haz la cama, y pues, por supuesto yo me incluyo de los que no la hacían, ¿no? Sí, que no nos gusta. Claro, sí, como que no lo consideraba importante, pero cuando empiezas a vivir solo, pues o vives en tu cochinero, sí, o la haces. Sí. Oye, entonces esta parte de la formación en pedagogía, sí, digamos que te pulió, o te terminó de pulir, o te sentó las bases para que a la hora que brincas a empresario, sigas por esa línea, ¿es correcto? Sí, te diría que lo que pedagogía me dio es la claridad de ideas y de conceptos. Es muy filosófico ese tema. A veces mucha gente piensa que lo filosófico es demasiada idea y poca realidad, pero es todo lo contrario. Lo filosófico es lo más práctico. Y te explico por qué. Cuando en pedagogía nos decían, oye, este es todo el módulo filosófico, bueno, ¿qué es eso? Vamos a platicar de miles de cosas que se te ocurren y no haces. Y no, o sea, simplemente decían, a ver, muy fácil, alguno de los primeros principios de la lógica, las cosas son o no son.
Claro, claro, ¿Es la realidad es ¿Es bueno o no es bueno? Claro. No, pues que depende, no es bueno. O sea, sí, claro. Yo me acuerdo mucho del debate de fumar, ¿no? ¿A quién no nos gusta echarnos un cigarrito de vez en cuando, ¿no? Y decían, bueno, fumar es malo. No, no es malo. No, sí es bueno. A ver, es malo. Si te gusta, eso es otra cosa. Qué bueno, si a ti te gusta, pues ahí vas. Pero bueno, el tema es, me parece que ahí lo importante de esto es que te decía, en pedagogía las bases fueron muy filosóficas, de mucha claridad. Hay una frase que a mí me gusta mucho de un profesor filósofo, que él nos decía, a ver, donde no hay distinción, hay confusión. Principio lógico básico, ¿no? Y eso es el día a día de las empresas. Claro, ¿no? claro. No hay claridad, Totalmente. hay confusión. Exacto. Y entonces, por eso te digo, es muy práctico porque lo oyes, suena bonito, pero a ver, aplícalo. Y aplícalo en serio, ¿no? Y entonces es, a ver, si tengo claro esto, ¿cuánta gente en las empresas se queda a veces con dudas, no le queda claro? Tú como directivo, como emprendedor, te avientas tu speech inspirador, tal, y tus colaboradores salen muy entusiasmados. Pero muchos no entendieron bien qué les quisiste decir. Sí, salieron motivados. Exactamente, motivados al 100, ¿no? Pero en verdad saben la tarea. ¿Hacia dónde no? Exactamente. Oye, mira, bueno, para seguir un poco la dinámica de este programa y romper un poquito con lo aterrizado que queremos llevar al orden y la disciplina a los negocios, yo me puse a pensar un poco, bueno, ¿con qué ligo el orden, no? Y bueno, mucho de este orden se traduce en limpieza, ¿no? De repente lo que decías en la casa, oye, sé ordenado, para tu mamá era como que tu lugar estuviera limpio, ¿no? Sí. Entonces, investigando algunas curiosidades de la web, me encontré las ciudades más limpias que se podrían considerar bastante ordenadas del mundo. A ver si conoces alguna de ellas. Calgary en Canadá, Honolulu en Hawái, Helsinki en Finlandia, Ottawa en Canadá, Minneapolis en Estados Unidos, Oslo en Noruega, Estocolmo en Suecia, Zúrich en Suiza, Katsuyama en Japón y Berna en Suiza. Y justamente esas ciudades que son las más limpias son las que tienen más reglas en cuestión de orden y de convivencia, ¿no? Entonces sí, de repente pueden ser muy complicadas para ciertas culturas, inclusive llegar a vivir ahí, pero bueno, sí, ¿no? me ha tocado conocer algunas y realmente sí te sorprendes de lo limpias que son. Sí, y sí lo son, conozco algunas de ellas y sí tienen la dinámica social, incluso la manera en cómo la gente se comporta. A mí me llamaba mucho la atención en el seguimiento de orden y disciplina en Calgary. Hay lugares donde no hay semáforos y cuando pones el pie abajo de la banqueta todos se paran para que pase el peatón. Sí. Extraordinario, ¿no? Y muchos de esos se pueden también, ligándolo con los negocios, ese orden o disciplina va soportado por reglas. Totalmente. ¿No? Y yo en los negocios que manejo siempre he pujado porque haya ciertas reglas de convivencia, hay ciertas reglas operativas, ciertas reglas administrativas y también hay reglas no escritas, pero que de alguna forma se convierten en cultura de la organización y sí es importante mucho cuidar estas reglas, tanto para tenerlas como para no tenerlas en exceso, porque un exceso de reglas se vuelve como nadie las pela, ¿no? Sí, claro. Fíjate que otro rasgo curioso, otro dato curioso, las reglas o leyes más absurdas en el mundo, nomás como dato curioso. Taxis que ponen música tienen que pagar derechos de autor en Finlandia, ¿no? Como las tiendas, digo, aquí en México, para los que no saben, pero digo, la sociedad de autores y compositores te puede llegar a multar si tú tienes música y no tienes el permiso del autor.
Por ejemplo, tú sabías, encontré uno buenísimo de Guanajuato. ¿Tú sabías que está prohibido expresiones públicas como besos? Guanajuato, donde está el Callejón del Beso. Besos, narcocorridos o música que incite a temas sexuales como perreo y cosas de esas. Están prohibidas en Guanajuato, supuestamente. Los reggaetoneros no la pasarán muy bien. Exactamente. O otra regla interesante en el Ártico, ajá, en un pueblito que se llama Longyearbyen, algo así se pronuncia, no sé bien. Está prohibido morirse ahí. O sea, si tú te vas a morir, te tienes que ir de ahí. O tu cuerpo no puede estar ahí, y tiene una lógica, porque no se descompone, queda congelado el cuerpo, entonces no lo pueden enterrar, sino al rato tendrían colección de momias. De momias, sí, ¿no? Pero bueno, esto nada más como dato curioso, en cuestión del orden, la disciplina va soportado por algunas reglas. Entrando ya en materia, Héctor, diferencia entre orden y disciplina, ¿cómo lo entiendes tú? Más allá del significado según la Real Academia o alguna fuente, tú platícanos, ¿cómo entiendes el orden y la disciplina? Sí, mira, yo creo que el orden tiene dos vistas, ¿no? El orden mental, que te da estructura. Ya se ha hablado en estos programas acerca de cómo ese orden te da objetivos, los objetivos te dan tareas, y eso te da claridad para que la gente las pueda hacer y para que tú las puedas dirigir, las puedas controlar, las puedas medir, ¿no? Entonces, el orden, por un lado, es un orden de ideas, un orden intelectual, así es como lo entiendo. Digamos como una receta. Pues no, fíjate que más que receta, porque una receta tendría pasos, y el orden creo que nada más tiene cada cosa en su lugar, ¿no? Okay. Y el orden externo, que sería esto último que acabo de decir, las cosas en su lugar, ¿no? Es decir, si la taza, pues la taza va en la cocina, sí, no va en el baño, ¿no? Digamos, por eso dicen, la naturaleza cumple un orden. Exactamente. Todo va perfectamente acomodado. Perfecto, que llega el ser humano y lo descuadra, pero tiene un orden. Pero sí, yo creo que el orden va por ahí. El orden tiene esa parte intelectual, que es donde acomodamos las ideas, donde el empresario, el emprendedor empieza a acomodar el rompecabezas que trae, y por otro lado el orden externo, ¿no? Y eso por el lado del orden. Y por el lado de la disciplina... Pausa ahí, te voy a decir la definición de orden que encontré que más o menos me gustó. Forma de colocar personas o cosas en un espacio como hechos en el tiempo, según un criterio determinado. Ya. Y el punto ahí que me gustó, buscando muchas veces, o la mayoría de las veces, una armonía. Sí. O sea, pones un orden buscando una armonía, independientemente de lo que esta armonía signifique para cada persona, ¿no? Sí. Como cuando llegas al escritorio de alguien y ¿dónde dejaste tus papeles? Ahora, pues según lleno. Un criterio determinado. Tú utiliza el orden que sea. Claro. Pero síguelo. Exacto. ¿No? Que era este ejemplo que te iba a decir, ¿no? El que cuando le pides a alguien un documento, ahí está en mi escritorio, es papeles por todos lados. Yo sé dónde están mis cosas. Es decir, esa gente trae un esquema de un criterio determinado para establecer su orden, ¿no? Me parece muy interesante la definición por la posición en el tiempo, porque creo que eso es muy valioso dentro de esto que yo explicaba y que no dije al respecto, que en el tiempo, porque entonces el orden es de acuerdo a las circunstancias y es de acuerdo a esos criterios individuales, ¿no? Habrá un día en donde es adecuado que esta oficina esté así, y tal vez en otro tiempo, en otra necesidad, tiene que ser diferente. Exactamente. ¿No? Bien, sí, muy bien. ¿Y disciplina? Disciplina le enfoco más hacia un tema voluntario, ¿no? Okay, creo que una labor importante de cualquier persona que tiene gente a cargo, llámese papás, llámese profesores, llámese directivos, o incluso personal de la empresa con gente a cargo. Un líder. Un líder. ¿No? Que es hacia donde está dirigido nuestro programa. Exactamente. Tiene como prioridad mover voluntades, ¿no?
Cuando se puede lograr mover la voluntad del otro, quiere decir que lograste que él quisiera hacer eso. Y eso es lo más importante. Y la disciplina tiene que ver con eso, ¿no? Hace rato lo decíamos con lo de la cama y tender la cama, ¿no? Pues si lo quieres hacer, pues bien, pero si no lo quieres hacer, no lo haces. Es un tema voluntario y te puedes volver disciplinado a fuerza de voluntad, ¿no? Empezar a trabajar sobre un hábito y desarrollarlo, y así te vuelves disciplinado, ¿no? Al impuntual no le dijeron impuntual por llegar una vez tarde, ¿no? Sí. Fíjate que la definición de disciplina que encontré es un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden que conducirá a cierto resultado. Y normalmente o sea, ¿por qué tan importante la disciplina en los negocios? Porque nos va a llevar a los resultados. Y de aquí dos frases que me gustaron. Una es de un chavo famoso que no sé si lo has visto en redes sociales, japonés colombiano, Kenji Yokoi. Kenji tiene muchos videos en la red. Y él dice: la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. O sea, es más importante ser disciplinado en la vida que ser un fuera de serie. Y otra definición de Jim Rohn, que también es un autor, bueno, hay mucho acerca de la disciplina que él ha escrito, que dice: la disciplina tiene el potencial de crear futuros milagros. O sea, con la disciplina puedes lograr cosas milagrosas, ¿no? Sí, y fíjate, eso que dices es muy importante, porque el orden pareciera que está en un momento determinado y la disciplina empuja, ¿no? La disciplina te lleva a otros caminos, como el camino de la constancia, de la perseverancia, y eso es clave para cualquier emprendedor, ¿no? Oye, ¿estás de acuerdo que el orden y la disciplina son de los must que debe tener un líder, un empresario, un emprendedor? Definitivamente, sí. Ahora, de ahí yo lo veo en dos líneas. Una es la autodisciplina y el orden que uno lleva, y el otro es cómo lo trabajas con tus colaboradores, ¿no? Sí. Que ahí es como, si a uno nos cuesta trabajo, pues con el otro puede ser más difícil. Cuéntanos tú, en tu día a día, dentro de tu estructura mental, tus prácticas y con tus colaboradores, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo propicias, ese orden o esa disciplina? ¿Qué te ha funcionado? ¿Qué no te ha funcionado? Sí. ¿Qué consejos puedes darles? Pues fíjate, creo que una parte importante, la primera, y como bien dijiste, si uno no empieza con uno mismo, es difícil poder primero entenderlo y segundo, contagiarlo. Entonces, creo que lo primero es empezar con uno. Siempre se oyen las historias de que Bill Gates se levanta a las 4 de la mañana a leer, que duermen 2 horas y tal. Sí. Bueno, como bien se dijo en la definición de orden, ¿no? En un tiempo determinado y en una circunstancia o criterio determinado. Bueno, a él le funciona eso. A otros también exitosos les funciona de otra manera. Yo lo que he hecho es, a mí me gusta siempre empezar muy temprano, mucho más temprano, a veces sí, irracionalmente temprano, pero temprano, porque siempre lo que espero es cuando llega la gente y en la posición que tengo, que es atender prácticamente toda la operación de las empresas, pues la gente tiene dudas, quiere aclarar caminos, quiere resolver temas, etcétera. Yo siempre lo que hago es estar antes para tener la cabeza lista, estar tranquilo, estar preparado, estar desayunado con un buen café ya puesto, para que cuando esto llegue, tomarlo primero con la calma necesaria. Ok, ahí ojo, ¿no? Digo, desmiénteme si opinas diferente. Orden o disciplina no es levantarse temprano. No, para nada. Tú te puedes levantar a la hora que quieras y ser disciplinado. Exactamente. Iría más con cumplir lo que tú te has propuesto. Así es. Si tú dices, yo me voy a levantar todos los días a las 11, pues levántate a las 11, ¿no? Sí. ¿No? Digo, en tu caso, tú dices, a mí me ha funcionado eso porque llego con una claridad a la oficina, físicamente ya desayunado, con la energía
que necesito para poder atender mis temas. Ok, eso me ha tocado verlo de cerca porque me considero un amigo tuyo muy cercano. Y hay otra cosita que me gustaría que les platicaras: las herramientas para el orden para el orden y la disciplina. Tú eres alguien que le gusta mucho y domina ciertas herramientas tecnológicas. Cuéntanos un poco de eso. Eso es precisamente lo que sigue en esa mañana, okay. ¿no? Ya con el café bien puesto y con la gente, bueno, pues lo primero, y fíjate cómo tiene que ver con la disciplina y con el orden, con las herramientas de Google, que son las que nosotros trabajamos desde hace casi 10 años, pues lo primero es abrir la lista de tareas. ¿Qué tiene que ver esa lista de tareas con el orden y la disciplina? Pues bueno, las listas de tareas las puedes llenar cuando quieras, como quieras, etc. El problema es revisarlas y darle seguimiento. Entonces, en las mañanas empiezan así, después leer los pendientes y apuntar cualquier otro que esté ahí para la semana, para el día, para lo que siga, ¿no? Okay. Y después irlos atendiendo. Pero eso ya supuso... Irlos ejecutando. Exactamente, eso ya supuso que trae la secuencia de los días anteriores, ¿no? Entonces, las herramientas que nos permiten que en vez de hacer juntas eternas, ahora lo que hacemos es revisar la lista de pendientes, el to-do, y si alguien hay que ver, pues le aprietas a la videollamada e inmediatamente la conexión. En el chat te permite la comunicación instantánea. Y fíjate que como un tema de herramientas y disciplina, a veces se nos ocurren muchas cosas y sacamos un papel y lo apuntamos por ahí, otro. O hay un pendiente que ver con alguien, lo apuntas, lo guardas por allá, o lo dejas por aquí, o lo pegas por allá, y ahí se queda. La ventaja de estas herramientas que hoy se tienen es que si quieres hablar algo con alguien, le escribes directo en un chat, ya. Contestará, lo leerá, o verás que no e insistirás, ¿no? Pero si de manera disciplinada y de manera constante mantienes esa comunicación y revisas las tareas, se cumplen algunas cosas que son importantes para el trabajo. Cumplir las tareas te lleva a cumplir objetivos, tareas chiquitas, tareas grandotas, las que sean, las vas atendiendo y por lo menos las tienes presentes, ¿no? Ok. Oye, Héctor, ¿y qué pasa con los colaboradores cuando llegan? Digo, claro que uno busca de repente gente que aparentemente o según algunas pruebas que hacen los reclutadores pueda ser ordenada, pero ¿cómo te ha tocado vivir esa experiencia? ¿Cómo convertir, cómo ordenar, cómo propiciar este orden con tus colaboradores? Porque creo que no es tan funcional si tú eres un orden andando, si tus colaboradores claro. no lo son, ¿no? Sí, fíjate que esa es la parte, yo diría que ha sido la bisagra entre la parte vocacional, que a mí me gusta mucho la enseñanza, dar clases, con la enseñanza en la empresa, porque lo que te permite es seguir enseñando, seguir formando a la gente. Yo siempre pienso que los colaboradores que tenemos hay que formarlos para que se vayan. ¿A qué me refiero? Lograr que sean tan buenos que un día ya no quepan contigo, ¿no? ¿Y desde dónde empiezas? Habrá con quien empieces muy desde abajo, habrá quien lo agarras a medio camino, pero creo que todos tenemos la oportunidad de irnos perfeccionando en todo momento en la empresa. A mí me pasa mucho con mi obsesión con la ortografía, que siempre les estoy peleando eso, pero luego aprendes muchísimo de ellos, porque al exigir te exigen. Y creo que esa es la principal ganancia del emprendedor, del líder, que es exigente con su gente, porque gana exigencia para sí mismo. Okay. Oye, ¿consideras que en tu caso ha sido una pieza fundamental o un diferenciador de tu empresa sobre algunas otras en la industria? O sea, a lo que voy es, yo creo que estos temas de orden y disciplina, sobre todo con los emprendedores, no lo pelan mucho. Los empresarios, considero que ya cuando llegaron a consolidarse como empresarios, tuvieron forzosamente que tener una disciplina. Y esa disciplina estaba soportada por un orden, y ese orden por reglas, y así hacia atrás.
Pero hablando de lo que te ha tocado vivir a ti en la industria, ¿tú consideras que en tu empresa prospectiva podría ser algún factor clave que puedas decirle a los líderes, de verdad apuéstenle a este camino? Yo creo que sí. Hay hace unos años leí un libro de Bill Gates donde él planteaba que las empresas tenían un sistema nervioso central y que era la información. Este libro es de mediados de los 90 y él planteaba ahí que ese sistema nervioso central era la capacidad de gestionar la información, y él marcaba que en los siguientes 30 años las empresas más exitosas iban a ser las que tuvieran una velocidad de respuesta mayor que otra. Esto necesariamente, y así es como yo lo he vivido, con mis competidores prácticamente el tema es sobre el nivel académico y de lo que hacemos en los proyectos sociales. Pero la velocidad de respuesta cuando trabajas con un aparato tan grande y a veces tan lento como el gobierno hace un diferencial absoluto. Y cuando no trabajas con el gobierno, la velocidad hace una diferencia total, ¿no? En las ventas, en la retención del cliente, en el seguimiento de los clientes. Sí. Impresionante, ¿no? O sea, traduciendo a otros negocios, si no tienes un orden, no puedes dar esa velocidad de respuesta. O la puedes dar mal. O la puedes dar sí, mal. Claro. Y en cualquier negocio ahorita, con temas de redes sociales, con temas de internet y todo esto, si no damos una respuesta inmediata, el cliente se va. O sea, no está dispuesto a esperar en la mayoría de las ocasiones. Y fíjate, ¿no? Añadiría, no solo inmediata, sino también concreta y correcta, ¿no? A mí me llama mucho la atención las encuestas que te hacen después de tomar un soporte técnico de algunas empresas, pero me ha tocado más de 2 o 3 donde les pides un soporte técnico y realmente no te dieron ningún soporte, nada más te escucharon, te dijeron que no podían, te dijeron que no estabas en garantía, pero no te solucionan nada. Sí. Entonces sí te contestan rápido, pero realmente no responden. Okay. Pero sí, es un diferencial importante. Oye, fíjate que en mi ardua investigación sobre el tema, encontré buscando cuál era de las culturas más ordenadas, disciplinadas, ¿no? Muchos autores se refieren a Japón como una de las culturas emblemáticamente ordenadas o disciplinadas. Y ellos, encontré un artículo que las 3 claves para la disciplina y organización japonesa han sido el orden, la limpieza y la puntualidad. Fíjate. Y digo, es como parte de la formación básica que todos recibimos, ¿no? Ser ordenado, ser limpio, ser puntual. Pero es tan básico que muchas veces de repente se nos olvida y lo dejamos en la práctica. Lo das por obvio, ¿no? Pareciera que eso ya se hace. Ahora, y decían por qué. El orden te ahorra tiempo y gana eficiencia. Piensen en sus empresas, ¿no? O sea, si eres ordenado, pues aquí está rápido, ¿no? Y oye, ¿qué quieres? Aquí, pum. Claro. Fuiste eficiente, fuiste rápido. Limpieza. No solamente se refiere a una limpieza de espacios, sino una limpieza también del ser y de un equilibrio de vida que debemos de tener, o que nos sugieren tener, ¿no? Y puntualidad, más allá de no quitarle el tiempo a las personas, la puntualidad te habla de un punto que me pareció muy interesante: la firmeza para cumplir tus compromisos. O sea, una persona, una compañía que promueve la puntualidad es porque cumple los compromisos normalmente. Fíjate qué interesante, porque sí, esta parte me llamó la atención. Oye, es que es el primero de los compromisos que estamos haciendo, sí, claro. O sea, si yo te dije que nos veíamos a las 9, pues a las 9 y no cumples ni siquiera el primer compromiso que hicimos, ¿qué me depara? ¿No? Exactamente, así que me espera con lo demás, ¿no? Sí. Pero fíjate qué interesante lo del orden, porque nos lleva a lo que hablamos al principio de la armonía, ¿no? Lo de las ciudades. Sí. Es decir, el orden lo que predispone es armonía, y uno lo que busca en un trabajo, todos los que quieren trabajar en una empresa o cualquiera quiere empezar algo, lo que quiere es armonía personal, económica, social, etcétera, ¿no? Y el orden va de la mano.
Y me llama mucho la atención porque hay herramientas, por ejemplo, nosotros en la oficina usamos ciertas herramientas japonesas y de ese tema, como Kaizen, como las 5S, Las 5S. donde pues a veces pareciera absurdo. Me acuerdo que gente nueva llega. Para los que hablan japonés, Seiri, Seiton, Seiso, Eso. Seiketsu, Shitsuke. Esas meras. Sí, vamos a hablar de un tema de las 5S, próximamente. Ese me bien. parece que da para todo un Se tema. da para mucho. Sí. Sí, y cuando la gente nueva a veces entra a la oficina, dice, qué absurdo, estos le ponen etiqueta de lápices a todas la caja que lleva lápices dice lápices, lleva plumas dice plumas. Bueno, eso no tienes idea cuánto dinero, tiempo Se ahorra. y tiempo efectivo de cada persona nos ha ahorrado, ¿no? Claro. Y es muy importante. Oye, Héctor, hablando de las recomendaciones para ser disciplinado, y yo encontraba varias, ¿no? Empezar por tu vida personal, porque si no, o sea, no puede ser, o es muy difícil, no digo que no pueda, pero es muy difícil que seas un desorden o indisciplinado en temas personales y superordenado y disciplinado en temas profesionales. Como que no sería cuadra, complicado. ¿no? Y dentro de los tips eran: limpia tu casa, haz tu cama, báñate. Sí. Y si puedes, báñate a una misma hora, ¿no? Anota tus pendientes de lo que hablabas en la parte laboral. Marca cuáles no son negociables. O sea, yo tengo que hacer esto sí o sí en el día, ¿no? No debe pasar de... Evitar procrastinar, que creo que es como el antagónico de la disciplina. Pon pequeños objetivos o pasitos a cumplir. Muchas veces nos trazamos objetivos muy largos y eso hace que nos perdamos, entonces ya rompemos con esta disciplina. Pero cuando es pasito, es mucho más fácil lograr el objetivo. Todo esto que le estoy comentando es pequeñas cosas que te pueden ayudar a ser disciplinado, ¿no? Ordenar tus ideas, busca un por qué o para qué te estás poniendo estos objetivos, y otra es facilita el proceso, hablando por ejemplo de la gente que es disciplinada en el ejercicio. Oye, es que no puedo tener ese hábito porque no soy disciplinado. ¿Cómo puedes llegar a ser disciplinado? En este caso de facilita el proceso, es pues deja tus tenis ya listos, tus calcetines, ayúdate. Ya deja todo para que no procrastines, ¿no? Y la otra, por último, cambiar tus rutinas. O sea, que dices, a ver, ¿cómo? ¿Qué disciplina? No es que lo hagas siempre igual a la misma hora, no. Es que tengas una continuidad en tu proceso, pero para que no te aburras y rompas con eso, pues también a veces nos recomiendan cambiar un poco la rutina. La disciplina en la empresa, ¿quién la debe de marcar? Yo creo que es por dos vías, ¿no? Una es, pues hay reglas en la empresa que se tienen que cumplir, ¿no? Okay. Que son y que se ponen desde la dirección, primero pues para que haya una convivencia adecuada y segundo para que se cumplan los objetivos del negocio. Esas reglas, como bien dijiste, algunas están escritas y otras no, se van haciendo cultura, pero me parece que esas son las primeras que marcan esa pauta, ¿no? Desde las básicas, como el horario de entrada o cómo se trabaja por objetivos, etcétera, ¿no? Pero creo que la otra tiene que ver con esa cultura que parte de cómo se impregna desde la dirección, la gente que tiene más gente a cargo, y creo que es muy evidente cuando observas un trato armónico, un orden desde los puestos más bajos hasta la alta dirección. Creo que ahí en la manera en cómo ves esa convivencia, en cómo la gente se trata al interior de la empresa, creo que ahí se puede ver cómo puede haber una disciplina, una cultura empresarial, y que normalmente pues viene de la idea de qué es lo que quieres de empresa, ¿no? Platicaba hace unos días con unos amigos y decían, bueno, ¿qué cosa puede ser estratégica en esta época de crisis para replantearse? Y me parece que una
entre varias, ¿no? Pero una que es muy importante es repensar el tema de la exigencia y la disciplina con la gente. No porque no lo hagan, sino porque ahorita estamos en un tiempo en donde a veces algunos ni siquiera han podido lograr entender qué sigue y cómo manejar lo que está actualmente. El home office creo que destrozó mucha parte de esas reglas organizacionales que se tenían. Simplemente... Y se requiere de disciplina para tener un home office productivo. Eficiente, ¿no? En muchas empresas la ley marca y los abogados laborales les dicen, oye, registra el horario de entrada. ¿Qué haces con el home office? ¿No? Entonces hay que repensar muchas cosas y dictar, creo yo, nuevas reglas a cumplirse, ¿no? Para no caer tampoco en la saturación de la gente. ¿Por dónde empiezo? Yo soy un emprendedor, sé que debo de ser ordenado, sé que debo de tener cierta disciplina, porque, el orden y la disciplina tienen una estrecha relación con la excelencia en los resultados, en el logro de metas, en el logro de objetivos, y es por eso que te compro la idea de que tengo que ser ordenado y disciplinado. ¿Y por dónde empiezo? ¿No? ¿Qué me recomienda Héctor para empezar por este desorden en el que vivo? Los que nos ha tocado emprender y que hemos tenido negocios exitosos y otros no exitosos, más bien el negocio, aunque algunas veces no ha sido exitoso, la experiencia ha sido lo mejor cuando la rescatas y la pones en blanco y negro y no la dejas como una anécdota, ¿no? Y creo que ahí empezaría. Si yo emprendiendo un negocio, si yo emprendiera un nuevo negocio, lo primero que haría es ponerlo en blanco y negro, escribirlo para mí, para saber comunicar qué quiero plantear de negocio, ¿no? Alguna vez en otro programa yo les mencionaba del plan de negocios, ¿no? Y era ese orden que te va a dar claridad. Primero, a título personal, te lo va a dar a ti y después para dárselo a los demás. Así es. Digamos que es como ir sentando las ideas y las reglas. Totalmente, ¿eh? Y en ese primer ejercicio de orden, es tan básico como sentarnos con un cuaderno, o con una hoja, o con el iPad, o con lo que quieran, pero ponerlo y tener claro, esto es lo que quiero hacer. Hay mucha gente que a veces le preguntas, oye, ¿de qué se trata tu negocio? Y no te lo saben explicar. Y a lo mejor les va muy bien, a lo mejor les va regular, a lo mejor les va mal, pero hay gente que no te puede explicar qué es lo que es su negocio. Entonces, primero, tenerlo claro. Y segundo, empezar a poner para dónde quieres llegar. Si hay ese orden de ideas, entonces ya de ahí sigue el cómo lograr eso, ¿no? Y creo que vendrán unas primeras cosas. Entonces yo creo que esa es una primera herramienta en cuanto al orden. Y creo que en cuanto a la disciplina, en las empresas se dice ponerse la camiseta, ¿no? Es como concientizarse de que uno tiene la camiseta puesta, pero que si uno no va al frente, esto no jala. Entonces, como bien decías, puedes estar al frente parándote a las 11, no hay problema, pero tal vez si lo vas a emprender y todo el tiempo lo vas a llevar así, pues nada más estar consciente que habrá veces que se te va a exigir más, ¿no? Se hablaba en otros programas de lo complejo y las situaciones difíciles a las que se enfrenta un emprendedor y un empresario, y lo que se sufre, ¿no? Bueno, sabiendo que la posición de emprendedor y de director y de empresario a veces es muy solitaria y tienes tú que asumir y apechugar muchas situaciones, pues creo que lo primero es hablarte al espejo, ponértelo en blanco y negro para ti, y de ahí ir siguiendo el plan que tú te marques. Ya te encontrarás después que hay que ajustar 2000 cosas, y luego que solo no puedes, ¿no? Que tienes que encontrar un equipo de colaboradores y para allá, ¿no? Ojo ahí con lo que menciona Héctor, y él y yo lo hemos platicado en varias veces. Si ustedes como líderes tienen se saben que son poco disciplinados, poco ordenados y pretenden emprender, tengan mucho cuidado con esto. Hay muchas personas que son disciplinados cuando alguien está detrás de ellos, ¿no? Están forzados a ser disciplinados,
pero cuando se sienten libres se convierte en un caos y sus emprendimientos o sus proyectos no terminan en buen fin, ¿no? Entonces sí creo que todos los líderes debemos de tener el orden en alguna medida irlo puliendo, irlo trabajando, irlo mejorando y siempre buscar una disciplina. Y me gustaría cerrar mi comentario con esto y después darte la palabra, Héctor. El orden y la disciplina siempre llevará una relación a la excelencia en el logro de metas, objetivos, fiabilidad, solidez, estabilidad, credibilidad, confianza y resultados. Pero también estará relacionado con la salud, el poder y sobre todo la felicidad. Es decir, la disciplina la disciplina está ligada con la salud, porque la gente disciplinada hace ejercicio, etcétera, ¿no? Pero más allá es buscar una felicidad que bueno, creo que al final todos venimos simplemente a eso, a tratar de ser felices. Héctor, para cerrar los últimos 5 minutitos, ¿qué les recomendarías a todos estos líderes? ¿Por qué sí, por qué no, por dónde sí, con sus colaboradores? No sé. Sí, yo recomendaría primero no dar este tema del orden y la disciplina por obvio, porque eso es en lo primero que podemos caer, sino repensar cómo estamos trabajando la disciplina con nosotros y en la empresa. Y es darle un vistazo, cómo están tus instalaciones, cómo están tus computadoras, cómo están los escritorios de las computadoras de tu gente, cómo están los escritorios en donde escribe tu gente. ¿Tienes el mobiliario suficiente? Puede ser que no, porque hay una situación económica, pero puede ser que no porque a nadie le importa, porque nadie se ha dado cuenta y porque no hemos sido disciplinados en eso, ¿no? Entonces yo te diría, revisa de lo que se ve, que es lo estético, para que eso te pueda ayudar a ver qué es lo que está adentro, ¿no? Siempre lo de afuera, la forma de alguna manera te deja ver el fondo. Entonces fíjate primero en cómo está lo de afuera. Y la recomendación para ver el fondo sería: dedícale tiempo a tu gente, pregúntales cómo se sienten sobre esto, pregúntales qué tan disciplinados se consideran ellos, y eso qué les aporta a ellos, porque lo que les aporta a ellos es lo que te aportan a la empresa, es lo que le aportan a tu proyecto de negocio. Entonces yo le dedicaría tiempo a la gente y le echaría un vistazo afuera. Eso en la parte de los colaboradores. Y en la parte interna, en la parte personal, creo que si no lo he hecho, empezaría haciendo un listado de cómo me encuentro hoy, qué es lo que tengo que hacer para llegar a donde quería llegar. Y partiendo de ahí, hacer una reflexión, una plática contigo mismo para ponerte las metas ahí por escrito. Este es un ejercicio que yo hacía con mis alumnos cuando entraban a la preparatoria. Les decía: ¿qué esperas de ti? Había desde quien te ponía: es que yo entré porque quiero ser alguien en la vida. Pues no eres nadie hoy, ¿no? Ok. Sí. Ponían algo, cerraban su carta, y cuando salían de la prepa 3 años después, abríamos las cartas, ¿no? ¿Qué encontraste? Y era un lloradero, porque mucha gente logró lo que esperaba y superó lo que ellos mismos pensaban de sí mismos. Yo creo que ese es un tema que a veces el empresario, por estar operando, por estar con todas las presiones que tenemos, los emprendedores, por estar sobreviviendo y buscando cómo impulsar el negocio, perdemos de vista revisar lo que nosotros mismos tenemos. Se ha mencionado mucho hoy el tema de armonía, y esto último que dijiste sobre la felicidad me parece clarísimo. La disciplina es inherente a todos nosotros, porque la disciplina nos lleva al camino de la armonía, y la armonía al camino de ser feliz. No quiere decir que vendas más, vendas menos, no, simplemente que estés donde hay armonía y estés feliz, y eso te va a ir llevando a nuevas metas, ¿no? Así es. Creo que por ahí va.
Oye, Héctor, pues muy rica la plática contigo, como siempre. Muy bien. No, pues muchas gracias. Te agradezco mucho el tiempo. Si nos permites, pondremos tus datos, el link de tu empresa, Claro. para que te conozcan un poco más, si tienen alguna duda sobre los servicios que Prospectiva ofrece. Y bueno, finalmente, amigos, darles las gracias y recordarles que el orden y la disciplina los llevará al logro de sus objetivos y a la rentabilidad de sus empresas, seguramente mucho más pronto de lo que creen. Los invitamos a que sigan escuchándonos en su programa Negocios en Conjunto. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Bye.